9:37. Bueno, señores, vamos a conversar ahora con el presidente de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Un gran amigo de este programa. Con el economista Iván Rodríguez. Atención, Martínez Moya, coge la butaca y la mascota. que ha venido un golpe de estado. Perdón. Miguel Vargas quitó a. Si no fuera cristiano, fuera un satánico del diablo. No. ¿Tú oíste lo que dijo? Ha venido un satánico, pero ya ha venido con los papeles en la mano. Por Iván, vamos a empezar por el asunto del crecimiento económico del año 2013, cuando el Banco Central presentó un crecimiento económico de 4.1% el año pasado, y en un crecimiento de 7.2% en el último trimestre de ese año. Hubo muchos cuestionamientos. Entonces, ¿qué piensa Iván, la Comisión Económica del PRD, sobre el crecimiento del año 2013? ¿Qué dice el Banco Central? Las expectativas en función de ese análisis del Banco Central para el año 2014. Sí, muy buenos días a todos mis amigos. Para mí es un honor y un gran placer compartir con ustedes. El honor es nuestro y el placer es nuestro. Programa también, de tanta audiencia. Yo puedo decir, modestia aparte, que la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano, que presido yo, fue la primera institución que a 2 días de haberse dado a conocer las cifras del Banco Central, hizo una respuesta a través de una rueda de prensa, entregó un documento que circuló en los medios de comunicación, donde nosotros poníamos en cuestionamiento el crecimiento del 4.1% de la economía en el 2013. Vimos una respuesta que dio el Banco Central y que fue publicada en la prensa nacional el pasado lunes, diciéndole a las personas, pero en específico a un centro de investigación, que ellos no habían interpretado los datos. Yo me baso en mis análisis en la teoría económica y me baso en mis análisis en las informaciones que generan las instituciones que hacen la cifra. Dicen en este libro, que yo se lo recomiendo a los economistas y a los no economistas, de Joseph Stiglitz y Amartya Sen. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Los principales asesores de Clinton. Hay 2 premios Nobel de Economía. Él es premio Nobel, John Paul también. No, Amartya Sen fue premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre la desigualdad. Okay. En este libro, que se llama Medir nuestra vida, y que como subtítulo tiene las limitaciones del PIB como indicador de progreso, ellos dicen que cuando la gente de un país perciben que están mal, la única razón por la que perciben que están mal es perfectamente porque están mal. No tienen ingresos. Y yo voy a iniciar mi exposición con una expresión que en junio del año 2012 dijo el señor Presmet Gadeska, jefe de la misión de la República Dominicana de parte del Fondo Monetario para la República Dominicana de parte del Fondo Monetario Internacional, al salir del despacho del presidente de entonces, el doctor Leonel Fernández. Él dijo que la economía dominicana era una economía muy sofisticada. Y en efecto, nosotros tenemos una economía muy sofisticada porque, como dice el Banco Central en su documento, no se explica en esta economía tan sofisticada que los sectores que aportan el 70% a la formación del Producto Interno Bruto, vale decir, sector agropecuario, sector minería, sector construcción, sector hoteles, vales y restaurantes, comunicaciones e intermediación financiera y seguro, esos sectores que aportan el 70% a la generación del valor agregado, apenas aportan el 24% a la recaudación tributaria. Definitivamente es una economía muy sofisticada. No es que hay muchas exenciones, como dice el gobierno, que hay demasiadas exenciones en cada uno de esos sitios. Vamos a ver las exenciones. Pero aún más, es una economía muy sofisticada
porque en el estudio que el Banco Central cita en ese documento de la Dirección General de Impuesto Interno, la Dirección General de Impuesto Interno dice que el 83% de toda la recaudación que se realiza en la República Dominicana es aportado por los consumidores y apenas el 13% es aportado por el sector comercio. Y en verdad tenemos una economía muy sofisticada, porque en el año 2012, en que el Producto Interno Bruto creció un 3.9%, influenciado por una política fiscal súper expansiva de parte del gobierno, y ahí están las exhibiciones de esa política fiscal súper expansiva, terminación de la segunda línea del metro, el corredor de la autopista Duarte, cientos de construcción de autopistas de primer nivel en el este, etcétera. El déficit fiscal fue de 6.5% y el crecimiento del PIB fue de 3.9%, contra un entorno fiscal en el 2013 en que, de acuerdo a las informaciones disponibles de Hacienda, la inversión pública cayó en alrededor de un 50%, es decir, cayó de 135.000 millones de pesos en el 2012 a 85.000 millones en el 2013. En ese entorno fiscal de contracción, el Producto Interno Bruto haya crecido 4.1%. ¿Dónde están esas grandes obras que generan ese crecimiento de 19,7%? Entonces, ¿de dónde salen esos datos? En el Producto Interno Bruto. Yo voy a llegar ahí. Sí. De Alviso, toda la mochila. Además, la economía. ¿Quién? La economía es muy sofisticada. Valdealviso es el gurú. La economía es muy sofisticada. Que se siente a aprender. Es muy sofisticada. Iván, ¿Valdealviso no es el mejor economista de este país? No. De los mejores economistas de este país. Ni es el mejor economista, ni es el economista mejor estudiado, ni el economista más actualizado. Pero ni el más actualizado. Ahora, Iván, Julio. Sí, pero allá en el Banco Central puede haber más de 30 economistas. No, Valdealviso no es el gurú. Pero tú vas hay mejores ahí en el banco. Tú vas de estabilidad. Tú vas la onda, porque lo que tú tienes que demostrar no es si él es el mejor o no economista. Los datos. Escúchame, es si esos datos son o no correctos. Que si ese crecimiento se produjo de verdad. Porque tú estás dando vueltas, pero vamos a ver el asunto. Pero nosotros que somos amigos de Valdealviso no podemos dejar en el aire lo que Iván acaba de decir. No, pero que lo demuestre con datos. Iván es de los mejores economistas. Valdealviso de los mejores economistas. No, de los mejores. Sinónimo de estabilidad. No, Valdealviso es el mejor. Que hable con datos. El problema. Que hable con datos. El mejor economista. Sí, Julio. Eury, y van a dar una explicación muy lógica. Ahora vamos a ver cómo. El mejor economista. Cómo Iván demuestra que esos datos son falsos, porque Iván dice, bueno, si el año anterior, donde hubo una economía súper expansiva, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 3.5%, ¿no? 3.9, casi 4 puntos. ¿Cómo pudo ser mayor en el año 2013 cuando hubo una contracción? Hubo contracción hasta el primer semestre. En el segundo semestre hubo expansión. Aterrízanos eso. Dejemos a Héctor Valdés, a quien yo le recomiendo una obra que se escribió en Oye, Alberto desde 1995, hace 19 años, dirigiendo el Banco Central. Él salió 4 años cuando se cayó la economía. Se cayó el país. Salió él y se cayó la economía. Y tú atacas a ese hombre. A ese ¿qué obra tú la mandas a leer? Yo le recomiendo una obra. Pero una pela. Yo le recomiendo que se lea algo, Víctor. un libro. Lo único, escúchame, Iván. Una economía creciendo sostenidamente por encima de un 8%. Si tú me pides que diga algo, lo único que puedo decir es que me solidarizo en un 100% con Valdealviso. el profesor. Yo le recomiendo que lea un libro de Oscar Morgenstern. Ay, lo mandó a leer. Que junto con Von Neumann fueron los creadores de la métrica en economía. Von Neumann es liberalista. Observaciones, el de la mano el que mágica. creó la computadora.
y el que creó la teoría de los Ay, juegos. la luta. Tú Que se lea un libro que se llama Acerca de las exactitudes de las observaciones económicas. Mira, Julio. Eso se lo sabe de memoria. Yo te voy a decir lo siguiente. Y la teoría de los juegos no es de John Nash. No, eso fue creado por Von Neumann. Mira. No, la teoría de los juegos de Nash. No, de la mente usted no brillante sabe, de usted no Nash. sabe de teoría económica. Tú no sabes de eso. Va a venir a y le dieron el premio Nobel por eso. La teoría de los juegos es de él. Yo creo que la teoría de los juegos era de John Nash. Volvieron De Von Neumann. No, es de Nash. Busquen en su computadora ahí a Von Neumann y la teoría de los juegos. Miren, ¿Y a John Nash? ¿Qué fue lo que hizo John Nash? John Nash fue un discípulo de Von Neumann. Ay, la No, luta. creó la de teoría de los Morgan juegos John Nash. Pero esa no es mi intervención. Lalo, date una vuelta tú Mira. también. Los datos. Este hombre es el diablo. Los Donde datos. Valdés Alviso da una conferencia. Déjalo ahí. No, vamos para adelante. Vamos para adelante. Mira, Los datos, vámonos a los datos. Suban la radio que está hablando Iván, dijo ayer en el banco. Vamos a los datos. oye, los datos de la economía dominicana generalmente son replicados en un 99.9% por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Yo, que he tenido el privilegio de ser funcionario público y de ser consultor privado, me ha tocado trabajar con los representantes de la CEPAL cuando han venido al país, tanto cuando yo he estado en el sector privado como consultor y cuando he estado en el sector público como funcionario, y yo sé cómo la CEPAL compila sus informaciones. Generalmente la CEPAL lo que hace es que viene el economista que ellos envían, ese economista se reúne con 5 o 6 funcionarios, se lleva las informaciones que los funcionarios le dan y en base a esos datos la CEPAL publica sus informaciones. Fíjense ustedes que siempre el gobierno ha afianzado sus informaciones en los datos que publica la CEPAL, no así del Fondo Monetario Internacional, no así del Banco Mundial. Pero la CEPAL, justamente el día que se inauguraba la conferencia del CELAT en Cuba, ese mismo día publicaba en su página oficial de la CEPAL ya no las proyecciones del 2013, sino la conclusión, también como lo hizo el Banco Central con cifras preliminares, de cómo terminaron las economías latinoamericanas país por país en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Y cuánto nosotros crecimos? ¿Fue 3%. Distinto. No, dice 4.1, no es. No digo el Banco Central, ahora es la CEPAL. La CEPAL siempre, oye, la CEPAL, el BID y el Fondo Monetario siempre dicen que se crece menos y nosotros, incluso cuando estamos en Puerto Mejía, siempre crecemos un poquito más. CEPAL siempre ha sido fuente. CEPAL siempre ha sido fuente de referencia. Crecemos un poquito menos. CEPAL siempre ha sido fuente de referencia para la deuda externa. Tenemos la deuda externa más baja, tenemos el déficit más bajo, tenemos los impuestos como presión tributaria. CEPAL el año pasado CEPAL nunca. Iván, el año pasado CEPAL dijo que vamos a crecer 3.9, crecimos 3.9. 3%. El año pasado, el 2012. Vamos a seguir con Dedícate a oír a tu profesor. No, él es mi profesor. Yo le creo al Banco Central y no le creo a la CEPAL. Bueno, pues entonces vamos con el Banco Mundial. Yo le creo al Banco Central. ¿Qué dice el Banco Mundial entonces? ¿Qué dice aquí? Todo eso lo mismo dice la Unión. No, fecha. Januario 2014. Januario 2014. Enero 2014. Okay. Buscamos República Dominicana. Buscamos República Dominicana. ¿Cuánto creció en el 2013? 2013. 2.5%. ¿Cómo va a ser? María Elena, ven a trabajar para acá. Oye, siempre los organismos internacionales. Siempre. Pero dice el Banco Mundial que 2.5%. El Banco Mundial siempre está perdido en eso. Yo no tengo la base de datos. Siempre está perdido, Julio. No tengo la base de datos. Crecemos menos. ¿Y la CEPAL cuánto que dice la CEPAL? 3%. Y crecimos 4.1, siempre nos vamos por encima. Pero miren los datos ahí escritos. Ok. Ahora la pregunta es, en el plano internacional, siempre están por debajo del crecimiento. Pero escúchame, ¿cuál es el dato valedero? Si tú vas a citar la economía de Costa Rica, por ejemplo. La República Dominicana. Los datos valederos solo de República Dominicana. ¿Qué tú buscas? ¿La CEPAL, el Banco Mundial o el Banco Central de Costa Rica? No, yo tengo para informarle a ustedes que en el caso de la República Dominicana, las calificadoras de riesgo, cuando van a hacer una colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales, buscan las informaciones del Fondo Monetario Internacional, que no ha todavía. No ha emitido su informe. No ha emitido, pero el señor Gadesca está por debajo, siempre está por debajo. El señor Gadesca en junio del 2013 proyectó
en base al comportamiento de la economía en el primer semestre, que iba a terminar creciendo en un 2%. Mira, un 2%. Siempre en el primer semestre, la expansión de la economía dominicana se fue en el segundo semestre. Vamos a ver esto, porque ahora, creció, en el último semestre creció la economía dominicana. Se está hablando de un crecimiento de 7.2% en el último trimestre. Claro. En base, fundamentalmente. ¿Se produjo eso? No se produjo, porque lo voy a demostrar. Construcción solo creció en el trimestre último 19%. Dice el Banco Central que el sector agropecuario creció un 7.8% en el último trimestre. Así es. Señores, basado, por eso es que somos una economía muy sofisticada, fundamentalmente en productos como el arroz, que tiene un alto componente importado y que es esencialmente un producto importado ya en la República Dominicana, y en el tomate. Óyeme, es una economía tan sofisticada que si ustedes buscan... Nada más creció el arroz y el tomate. Y otros rubros, pero fundamentalmente esos dos. Muchísimos rubros crecieron. Pero tú tienes, por ejemplo, el caso... Sí. Oigan, señores. Tú tienes el caso de elaboración de productos del petróleo, la fabricación de productos de la refinación del petróleo. Oigan esto. Primer trimestre se cae 11%. Segundo trimestre se cae 13.6%. Diablo. Tercer trimestre se cae 2.8%. Y en el último trimestre crece 170.6%. Oigan bien, negativo 170.6%. ¿Qué explicación da el Banco Central? Cuando ustedes entran a la página de Industria y Comercio, si ustedes buscan el volumen consumido en todos los tipos de combustible, en todo, incluyendo lo de alta generación, como en los combustibles de los vehículos, de gasolina, regular, premium, azul, todos los tipos de combustible, los datos están, yo los tengo aquí, los datos de consumo de combustible para el 2012 y el 2013, cayeron del 2013 con respecto al 2012. El Banco Central dice que cayeron la mayoría de esos combustibles, pero que los combustibles que influyen en la generación eléctrica aumentaron. Y es verdad, eso aumentaron, pero recuerden que el 2013, dicho por el mismo Rubén Bichara, el sector eléctrico terminó con un déficit de 1.300 millones de dólares porque el sector eléctrico no fue capaz de producir la generación demandada por las industrias, y por eso hay un mayor consumo de alto combustible. Decía un gran filósofo y creador del primer Estado socialista del mundo, en el 1918, decía Lenin, cuando le preguntaban qué es el comunismo, él lo definía como el poder soviético más la electrificación del país. Lo que más, señores, influye en el dinamismo de una economía es el comportamiento de el sector eléctrico. Entonces nosotros tenemos una explicación tan simplista y tan sofisticada al mismo tiempo, de que el sector de generación de combustible creció producto de la super eficiencia y extraordinariamente capacidad de producción de la refinería dominicana de petróleo, que si buscamos las estadísticas que yo les traigo aquí, tuvo ganancias por 2.400 millones de pesos en el 2013. Es decir, que una empresa que además, recuerden que el 49% ya no es dominicano, es venezolano, que una empresa que genere tanto valor agregado al Producto Interno Bruto puede explicar un nivel de ganancia tan bajo como 2.400 millones de pesos dominicanos. Eso no es compatible, como tampoco es compatible que las ventas que graban los ITEVI, que si ustedes la buscan en términos global, constituyen casi el 90% en términos en términos numéricos de lo que es el Producto Interno Bruto, hayan crecido en términos real un 1.5% y el producto haya crecido un 4.1%. A mí me parece, Julio Martínez Pozo, y además este documento del banco está plagado de contradicciones, porque te da una tasa de crecimiento de las exportaciones para el 2013 de 6.7, y en los mismos documentos que son gráficos del Banco Central, lo publican los gráficos, te da que el crecimiento real de las exportaciones fue
buscarlo aquí. Aquí está. ¿De cuánto? Aquí te dice que fue 6.7 y en un gráfico de ellos, míralo aquí, ¿cuánto te dice que fueron las exportaciones? El crecimiento. ¿Lo hay? 5.8. Es decir, que además hay incongruencia en sus propias informaciones. Te dice que las importaciones decayeron en 2.9 y en los mismos gráficos de esa... Búscalo ahí, Eury, que el gráfico está ahí, ¿verdad? Mira aquí, ¿cuánto dice que ¿cuánto cayeron las importaciones? No, vamos a hablar de la gente. Menos 7.0. Sí. Entonces, es un documento con bastante incongruencia. A mí me da pena que el Banco Central, que en noviembre, porque esto es importante, señores, que en noviembre, cuando dio a conocer los resultados enero-septiembre, dijo que el Producto Interno Bruto iba a crecer el 3% en el 2013, que yo creo que por ahí anda el crecimiento y que es un crecimiento consistente con un déficit fiscal de 2.7, como dijo el ministro de Hacienda, porque tú no puedes tener un crecimiento de un 4.1 con un déficit fiscal de 2.7. Eso tú podrías explicarlo como en el 2012, que el crecimiento fue 3.9 con un déficit de 6.1. Porque la composición en la República Dominicana de la inversión pública es un dato importante para generar actividad en ese sentido. Entonces, ¿cómo dice el banco que en el trimestre en la construcción tuvo un apogeo extraordinario en el segundo trimestre por lo que pasó en el primer semestre del año? Recuérdate, el primer trimestre 0.3, prácticamente no creció. Pero no la inversión del gobierno. Bueno, pero no, te hablan del sector construcción. El sector construcción es completo. Sí, no es nada más el sector privado. Te dice 8.6 de julio a septiembre y 19.7 de octubre a diciembre. Recuérdense el impulso que hizo el gobierno con la construcción de las escuelas. En sentido general, ¿qué impacto tienen las escuelas, Iván? En el sector construcción. ¿O es mentira ese 19.7? Esos datos son reales, los datos de la inversión. Pues por eso hubo un déficit de 2.7. Fíjate una cosa, si tú buscas las informaciones hasta noviembre, el gobierno tenía un déficit fiscal de menos de 30.000 millones de pesos y se disparó de 30.000 millones de pesos a 70.000 en un mes por diciembre, producto de esas actividades. Yo te reconozco que hubo un impulso de la economía, pero no para que las construcciones. Señores, construcción de impacto son construcciones de obras de infraestructura grandes. Las escuelas son inversiones menores, son inversiones pequeñas. Al menos que tú no quieras estar computando en la inversión del año 2013, inversiones que se hicieron en el 2012. Pero son pequeñas, pero cuando estamos hablando de 10.000 aulas, por ejemplo, porque pequeñas, 3 o 4 escuelas, pero estamos hablando de 10.000. La afinación, educación terminó ejecutando alrededor de un 80% de su presupuesto. Sí. Son 80.000 millones, de los cuales un componente de esos 80.000 millones no era inversión pública, una parte. Y fue básicamente la inversión de educación, la inversión que activó un poco la construcción del gobierno. Yo pienso finalmente que el Banco Central necesariamente revisará esa cifra. Ellos han hablado de que son informaciones preliminares. Que la van a revisar. Son preliminares, pero siempre las preliminares. Son informaciones preliminares. Va a terminar el Producto Interno Bruto, aún acomodándolo, creciendo 3.5, 3.4, 3.7. Pero no 4.1%. Pero no 4.1%. Iván, pero déjanos un pronóstico para el año 2014. Bueno, yo 5% dicen todos los organismos internacionales. No. Todos los organismos, entre 4 y 5, va a crecer entre 5.5. Vamos a ver el Banco Mundial lo que te dice. Todos hablan de eso mismo. Sí. ¿Cuánto dice el Banco Mundial para el 2014? Para el 2014 el Banco Mundial 3.9. Va a crecer 4 puntos y pico 5. No, 3.9. Oye, 3.9. Siempre un punto y pico por encima. Eury. Si tú Iván, siempre, oye, todos los años de la economía, tú lo sabes. Los organismos internacionales hacen una estimación y la economía dominicana crece 1 o 1 punto y pico, a veces 2 por encima. Eury, siempre. Si tú buscas, esa es la costumbre. Pero tú lo sabes, Iván. Si tú buscas, no te incluido en el gobierno de Puerto Mejía, que los organismos internacionales decían un crecimiento y siempre crecemos un poquito más. Si tú buscas la explicación que da el gobierno en el presupuesto de 2014, muy poquito. Ojalá ustedes la tuvieran ahí. Yo lamentablemente dejé mi iPad, pero me la sé bastante bien para decirle. El gobierno en el presupuesto del 2014, en el capítulo aplicativo, que ya
Va a crecer 5% del PIB este año. 5 va a crecer este año. Tú verás. Y cuidado, si más. El presupuesto del 2014 es el plan financiero. Lo que viene grande. ¿Qué dice el gobierno en las notas explicativas del presupuesto? Dice lo siguiente. El año 2014 es un año con un entorno internacional muy difícil, fundamentalmente porque va a haber una ralentización en el comercio internacional debido a la caída en la demanda de China para adquisición de metales, entre los cuales el oro, que hoy explica en estas informaciones del banco el 157% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Dice además que el año 2014, eso lo está diciendo el gobierno, no Iván Rodríguez, el año 2014 es un año que se caracterizará por una caída en los precios de la materia prima que afectarán las exportaciones de los países de economía emergente. Todavía el Fondo Monetario no ha revisado la cifra de la economía mundial para el 2014. Tienen los datos a octubre, pero yo pienso que ya para los próximos días, el outlook que ellos publican siempre para febrero, finales de enero, pero yo pienso que va a ser febrero, hará sus proyecciones. Para mí la economía del 2014 va a ser mejor en la República Dominicana que la economía del 2013. Y dio señales con la caída, con la prudencia con que se manejó la política fiscal, de que hay cierta disciplina. Y también hubo cosas positivas por parte del Banco Central en términos de una política más laxa, con liberalización de dinero que impactaron en la economía de la pequeña y microempresa. Y yo creo que va a ser mejor el año. Okay. Finalmente, le voy a dejar esta reflexión muy profesional, muy académica, para los que son economistas profesionales. Eury Cabral. Vamos a ver. Para Eury Cabral. Gracias, hermano. Mire, mi profesor, el mejor profesor de finanzas públicas, de doctrina económica, que había en la UAS. Sí, para los economistas profesionales. No para los profesionales. ¿Qué tú opinas de...? No, pero vamos a dejar la reflexión. Sucede lo siguiente. La economía mueve unidades que son millones. ¿Qué tú opinas del Bitcoin? Que son eso es un fiasco. Así que tranquilo, espérate. ¿Qué tú opinas del Bitcoin? Eso que es un fiasco. La reflexión del futuro. Esa es la moneda del futuro, Iván, ten cuidado. Es el mismo problema de Apuleyo Mendoza. No pueden explicar la sociedad moderna. Permítame, esa es la moneda del futuro. Pero oye, como él dice, es un fiasco. Vamos a dejar eso, pero no lo puedo explicar. Que nos deje la reflexión, señor. Podríamos hacer un programa. No lo puedes. Si tú dices lo que es un fiasco, tú no puedes. Podríamos discutir sobre emisión monetaria, etcétera. La reflexión. Que nos deje la reflexión. Sí, vamos a ver la reflexión. No, pero yo quiero preguntarle algo. Para el Banco Central. Esa es la moneda del futuro. La economía mueve millones de transacciones diarias. Todos los días Julio Martínez Pozo hace una llamada, Víctor hace un chat, mi hermano Melton Pineda echa gasolina, Eury Cabral compra una Biblia, la doña José Lanús compra tecnología, un iPad. Exacto. Y así, y así todo el mundo compra. Con tu chica ahí. ¿Qué dice ahí? Platinum. ¿Qué es Platinum? ¿Qué significa eso? Entonces, Julio, esto es importante. Tranquilo, esas operaciones. Yo tengo Platinum hace tiempo. Esas operaciones están obligadas a ser medidas por los bancos centrales o por las unidades que procesan los datos en todo el mundo a través de un sistema de cuentas nacionales que genera una tabla llamada matriz de insumo producto, donde tiene 700 y tantas filas que son las ventas que realizan las empresas intersectoriales y alrededor de 800 columnas que son los sectores que generan la producción por la vía de esa venta. Okay. Ese sistema de cuentas nacionales
que se actualizó en el año 1993. Bueno, son tres preguntas que tienen pendientes. La mía está pendiente, Julio, la mía fue la primera. Y que el Banco Central... Dame la reflexión, Iván, porque la reflexión es que actualicen esas informaciones. Okay. Porque yo no sé, con unas informaciones que están al 2005 y que son la base para hacer las estimaciones del PIB de todos los años, ¿cómo es que el Banco Central puede decir el Producto Interno Bruto de la República Dominicana es tanto cuando los coeficientes técnicos de esa matriz están desfasados en 7 años? Bueno, vamos a ver, señores, que tenemos que ir. Ok, adelante. Espérate, que la mía estaba primero. Iván, ahora mismo, que la mía es más sencilla. La mía ni siquiera una pregunta, es la última. Son las 9:47 minutos. Víctor, en un ranking donde 1 es más y 5 es menos, los mejores 5 economistas de este país para Iván. Para Iván Rodríguez. Sí, los mejores 5. El número 5. Mira, para mí, probablemente los 5 mejores economistas, desde el punto de vista de formación académica. Rafael Camilo está ahí. Estén en el Banco Central como técnico. Técnico. Ahí está Frank. No, muchachos. No, ahí está Frank. Pueden ser muchachos, te voy a dar el rango de edad entre los 33 y los 38 años. ¿Cómo? ¿Y tú no vas a poner a Andy ahí? Hay tanto. Andy de Aguaje. No. Mira, yo conozco. Andy un buen economista. Ahora lo que está hablando es de formación, ya en términos de formación. No estamos hablando de economistas. Yo conozco. ¿Y Argentarium? ¿Tú no lo vas a poner ahí? No, es que él no es economista. Alejandro Fernández. Él es graduado en ciencia política y tiene una especialidad en administración pública. ¿Y Daniel Toribio no está ahí? No. ¿Quién? Ni Daniel Toribio. Ni yo, que puedo decir que soy Melissa y Miki Serrano. No, tampoco. ¡Cambio fuera!